Me llamo Camila, tengo 30 años y viví algo que todavía me cuesta creer. No porque me arrepienta, sino porque fue la primera vez que sentí que mi vida se salía del guión que los demás habían escrito para mí. Hasta ese momento todos me veían como la esposa perfecta, casada con un buen hombre, con un trabajo estable en una agencia de publicidad y con una vida ordenada, de esas que parecen tranquilas, pero que por dentro esconden un silencio que grita. Si estás escuchando esto, suscríbete. Quiero contarte mis secretos sin filtros, porque no pienso justificarme, solo voy a decir la verdad. Cuando Alejandro llegó a la empresa, no imaginé que sería el principio de todo. Era mi nuevo jefe, un hombre de unos 40 años, alto, con la mirada segura de quien no necesita pedir permiso para ocupar un espacio. Tenía una voz grave, pausada, y esa forma de oler a algo caro, discreto, masculino. Desde el primer día que lo vi, supe que era diferente, pero me repetí a mí misma que eso no significaba nada. Estaba casada, era fiel, o al menos eso creía. Andrés, mi esposo, era un hombre bueno. Llevábamos 7 años juntos. Me conocía, o pensaba que me conocía. Yo también lo conocía. Sus horarios, sus rutinas, sus silencios. Nuestro matrimonio funcionaba como un reloj suizo, exacto, ordenado y predecible. Pero un reloj también se desgasta, aunque siga marcando la hora. Lo curioso es que la primera vez que hablé con Alejandro no fue por nada personal. Era una reunión, una más de tantas. Pero cuando él me miró para preguntarme mi opinión sobre una campaña, sentí algo raro. No fue un deseo inmediato, fue más bien una conexión silenciosa, como si alguien encendiera una luz en un rincón que yo creía apagado para siempre. Contesté con seguridad, pero por dentro temblaba. Al final de la reunión me dijo: «Buen trabajo, Camila». Fue simple, pero su voz se me quedó en la piel. Esa noche, al llegar a casa, Andrés estaba en el sofá viendo televisión, con la misma camiseta vieja de siempre. Me saludó sin mirarme, y yo, mientras calentaba la cena, me descubrí sonriendo al recordar la voz de mi jefe. Fue entonces cuando entendí que algo en mí había cambiado. Durante las semanas siguientes, empecé a esperarlo cada mañana sin querer admitirlo. Si no lo veía, el día se sentía incompleto. Bastaba una mirada suya en el pasillo para que mi corazón se acelerara. Me odiaba un poco por eso, pero también lo disfrutaba. Alejandro no coqueteaba, no hacía bromas ni insinuaciones, era profesional, distante incluso. Pero había algo en su forma de escucharme, de decir mi nombre, que me hacía sentir especial. Y cuando una mujer deja de sentirse vista por su marido, cualquier gesto de atención se vuelve un universo. Un día me pidió que lo acompañara a una reunión con un cliente fuera de la ciudad. Era la primera vez que viajaríamos juntos. Pasamos horas hablando de trabajo, pero también de la vida. Me contó que estaba divorciado, que vivía solo, que había dejado de creer en las relaciones largas. Yo no sé si fue la sinceridad o la forma en que me miraba cuando hablaba, pero sentí que quería seguir escuchándolo toda la noche. Cuando llegamos al hotel, nuestras habitaciones estaban una al lado de la otra. Me deseó buenas noches y se fue. Yo me quedé mirando la puerta, esperando que regresara. No lo hizo, pero esa noche soñé con él, y al despertar supe que ya era demasiado tarde. Lo deseaba. Al volver a Ciudad de México, todo me parecía distinto. El tráfico, el ruido, incluso mi casa. Andrés seguía siendo el mismo, y eso era justamente el problema. Cuando me preguntaba cómo me había ido en el viaje, yo mentía sin pensar. Bien, todo normal. No era verdad. Nada estaba normal. Desde ese viaje, mi cuerpo y mi mente estaban divididos entre la vida que tenía y la vida que imaginaba cuando estaba cerca de Alejandro. Una tarde,
Mientras todos se habían ido de la oficina, él se acercó a mi escritorio. Me preguntó si aún seguía allí y respondí que sí, que estaba terminando un informe. Sonrió. Siempre eres la última en irte, dijo. Tal vez por eso las cosas te salen tan bien. Lo miré. Esa frase tenía algo más que un cumplido. Me sostuvo la mirada unos segundos y el silencio entre nosotros se volvió espeso, eléctrico. Pude haberme levantado, pude haberme ido, pero no lo hice. Él tampoco. Y aunque no pasó nada esa noche, supe que el límite ya se había cruzado. Desde entonces, todo se volvió un juego peligroso. Cruces de miradas, mensajes breves, comentarios inocentes con dobles significados. Nadie lo notaba, pero entre nosotros todo ardía en silencio. A veces me hablaba al oído durante las reuniones y su respiración me desarmaba. Cuando se acercaba demasiado, mi cuerpo lo recordaba por horas. Empecé a usar perfume solo los días que sabía que lo vería y a ponerme ropa que me hiciera sentir deseada, no para mi marido, sino para él. Y no me avergüenza decirlo, me sentía viva. Andrés empezó a notar que algo cambiaba, pero no se atrevía a preguntar. Creo que en el fondo ya lo sabía. Las mujeres tenemos un sexto sentido para descubrir infidelidades. Los hombres, en cambio, prefieren no verlas. Un domingo por la noche, mientras lavaba los platos, me miró y dijo: «Ya casi no estás aquí». Fingí no entender. «¿A qué te refieres?» «A nosotros, Camila. Estás, pero no estás». No supe qué responder. Le di un beso en la mejilla y me fui a dormir. No podía decirle que tenía razón. A veces me preguntan si me sentí culpable, y la verdad es que no. La culpa es para quien no disfruta lo que hace. Yo lo sentí como una liberación. No había odio, no había venganza, solo una necesidad de sentirme viva, deseada, mirada de nuevo. Alejandro me devolvió eso sin siquiera tocarme, todavía. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque lo que voy a contarte después es lo que cambió todo. Deja tu señal si alguna vez has sentido que la rutina te mata despacio. Y cuéntame abajo, ¿alguna vez miraste a alguien y supiste que si dabas un paso, tu vida entera iba a cambiar? Yo lo supe y lo di. Esa noche, después de que Andrés me dijo que yo ya no estaba ahí, me quedé despierta mirando el techo. No podía negar que tenía razón, pero tampoco quería enfrentar lo que eso significaba. En mi mente, Alejandro aparecía una y otra vez. Su voz, su forma de caminar, el modo en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado. No entendía cómo algo tan simple podía desordenarme tanto. Me sentía como una adolescente, pero también como una mujer que había despertado de un largo sueño, y la verdad no quería volver a dormir. Durante los días siguientes intenté poner distancia. Me obligaba a no pensar en él, a evitarlo en los pasillos, a fingir que nada había cambiado. Pero el cuerpo tiene memoria, y cada vez que lo escuchaba hablar, esa calma se rompía. Alejandro empezó a notar mi intento de alejarme. Era demasiado inteligente para no hacerlo, y un día, sin más, me lo dijo. «¿Por qué estás tan seria conmigo últimamente?», preguntó mientras revisábamos unos informes en su oficina. «Estoy igual que siempre», mentí. «Eso no es cierto. Antes sonreías cuando te hablaba». No supe qué decir. Había un silencio incómodo, pero no tenso, más bien cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Me levanté para salir y justo cuando tomé la manija de la puerta, escuché su voz detrás de mí. «Camila». Me giré. «No quiero que dejes de sonreír por mi culpa». Esa frase me atravesó. No era una declaración, pero lo sentí como tal. Y cuando volví a mi escritorio, supe que esa noche soñaría con él otra vez.
No pasó mucho tiempo hasta que la situación se volvió imposible de disimular. En la oficina, nuestras miradas se buscaban sin querer. Era una especie de conspiración silenciosa. Nadie lo sabía, pero si alguien hubiera prestado atención, lo habría notado. A veces nuestros dedos se rozaban al intercambiar papeles. Otras veces bastaba una palabra suya para que mi respiración cambiara. No había contacto físico, pero sí algo más fuerte. Deseo contenido. Una tarde, después de una presentación exitosa, el equipo decidió salir a celebrar. Fuimos a un bar cerca de la oficina. Alejandro también fue. Al principio todo fue normal. Risas, música, copas levantadas. Pero cuando la mayoría comenzó a irse, él se acercó a mí y preguntó si me quedaría un rato más. Asentí. No sé si fue el vino, la mirada o el simple hecho de sentirme libre por un momento, pero terminamos hablando como si fuéramos viejos amigos. Eres diferente. Camila, me dijo, ¿por qué lo dices? Porque escuchas, pero también miras. La mayoría de la gente solo oye lo que quiere oír. Su forma de decirlo me desarmó. Yo, que había aprendido a mantener el control, me sentía expuesta frente a él. Había algo en su sinceridad que me hacía olvidar que tenía un anillo en la mano izquierda. Y fue justo cuando me di cuenta de eso, que él bajó la mirada y dijo en voz baja, «No deberías estar aquí conmigo». «Lo sé», respondí, pero ninguno se movió. Esa noche no pasó nada, al menos no de lo que todos imaginan. Nos quedamos hablando hasta que el bar cerró. Caminamos juntos hasta su coche. Antes de despedirnos, me tomó la mano, solo un segundo, apenas un gesto. Pero ese contacto fue suficiente para que todo lo que habíamos contenido explotara por dentro. Me subí a un taxi y, mientras miraba las luces de la ciudad, supe que había cruzado una línea invisible. Durante los días siguientes, todo cambió. Nuestras conversaciones se volvieron más personales, más íntimas. No hablábamos de sentimientos, pero estaban ahí, en cada pausa, en cada mensaje fuera del horario laboral. Empezamos a escribirnos por las noches, conversaciones que comenzaban con trabajo y terminaban con confesiones veladas. ¿Estás despierta?, me escribía. Y yo, sin pensarlo, respondía. Sí, no puedo dormir. Una madrugada, después de intercambiar varios mensajes, me escribió. Si estuviera contigo ahora, no te dejaría dormir por razones distintas. Me quedé mirando esa frase por varios minutos. Sabía que si respondía, ya no habría vuelta atrás, y lo hice. Entonces ven y compruébalo. No lo hizo esa noche, pero desde ese mensaje ya no éramos los mismos. Empecé a inventar excusas para quedarme más tiempo en la oficina. Andrés lo notó, pero no preguntó. Siempre confiaba en mí, y esa confianza me dolía tanto como me excitaba. Era extraño sentir culpa y placer al mismo tiempo, pero así era. Cuando estás en ese punto, la moral se vuelve difusa. Ya no piensas en el bien o el mal, solo en lo que te hace sentir viva. Una tarde, Alejandro me pidió que lo ayudara con unos documentos en su despacho. Cuando entré, cerró la puerta. El aire se volvió denso. Me mostró unos papeles, pero ninguno de los dos estaba mirando los documentos. Lo miré a los ojos, y él dio un paso hacia mí. «Camila», susurró. No respondió con palabras, solo me quedé inmóvil. Podía escuchar el sonido de mi respiración, rápida, entrecortada. «Si doy un paso más, no habrá regreso», dijo. «Entonces, da el paso», respondí. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. No fue solo deseo, fue la certeza de estar haciendo algo que cambiaría mi vida. No había miedo, solo una calma profunda, la de una mujer que decide, que elige por sí misma. Cuando salí de la oficina esa noche, me miré en el espejo del ascensor y vi a una versión de mí que no conocía. Una que no pedía permiso,
que no necesitaba aprobación. No me sentí mala ni culpable. Me sentí viva, poderosa, dueña de mi secreto. Esa noche, al llegar a casa, Andrés ya dormía. Lo observé por un momento, respirando tranquilo, sin imaginar nada. Me metí a la ducha, dejé que el agua corriera por mi cuerpo y cerré los ojos. En mi mente solo estaba Alejandro, su voz, su olor, sus manos imaginarias recorriéndome. No pasó nada físico entre nosotros, todavía. Pero dentro de mí, la infidelidad ya había comenzado. Dicen que la traición empieza en la mente mucho antes que en la cama. Y yo lo sabía, pero no me importaba. No era una víctima, era una mujer tomando el control. Si sigues aquí, suscríbete, porque lo que viene después fue lo que finalmente cambió mi matrimonio para siempre. Deja tu señal si alguna vez has sentido que alguien te mira y el mundo se detiene, y dímelo abajo. ¿Te atreverías a seguir ese deseo aunque supieras que estás a punto de perderlo todo? Yo lo hice. No recuerdo con exactitud el momento en que todo se volvió inevitable. Supongo que hay cosas que simplemente suceden, como una tormenta que ves venir desde lejos, pero aún así te quedas ahí observándola, esperando que te empape. Con Alejandro fue así. No hubo un plan, ni una fecha marcada, ni una intención deliberada, solo una atracción que crecía en silencio hasta que un día dejó de ser silencio. Fue un viernes, uno de esos días en que la ciudad parece respirar más lento. La mayoría del equipo se había ido temprano y quedábamos solo nosotros dos. Él estaba revisando unos informes, yo preparando una presentación. Había una tensión rara, un aire espeso, algo que no se decía pero estaba ahí. Cuando levanté la vista, lo vi observándome. No de esa manera invasiva, sino con una calma peligrosa, la de quien ya ha decidido algo. ¿Te quedas un rato más?, me preguntó. Sí, respondí sin pensarlo. Se acercó a mi escritorio, apoyó las manos y me miró como si pudiera leerme la mente. Camila, no quiero hacerte daño. Entonces no lo hagas, dije. Pero si me quedo aquí no voy a poder evitarlo. Lo miré. Entonces no te vayas. Ese fue el momento exacto. No hubo más palabras, solo el sonido del reloj en la pared y el corazón golpeando en mi pecho. Cuando dio el primer paso hacia mí, supe que ya no había vuelta atrás. No fue una escena de película, no hubo música ni frases grandiosas. Solo su respiración cerca de la mía, el roce de sus dedos en mi cuello, el temblor en mis labios. Y entonces, finalmente, me besó. Ese beso cambió todo. No fue un beso robado, ni un error, ni un impulso pasajero. Fue un beso decidido, de esos que nacen del deseo contenido por demasiado tiempo. Sentí que el mundo se detenía, que el aire se volvía más pesado y que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar. No pensé en Andrés, no pensé en nadie, solo en Alejandro, en su olor, en su voz, en la forma en que me sujetaba como si me conociera desde siempre. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas. Cuando nos separamos, me miró con una mezcla de deseo y culpa. No tenía que pasar, dijo, pero pasó, respondí. Y esa fue nuestra forma de aceptar lo inevitable. Esa noche no dormí. Volví a casa, me metí a la cama sin hacer ruido y observé a mi esposo dormir. Me pregunté si alguna vez me había besado con esa intensidad. Y lo peor fue que no supe la respuesta. Me sentí viva, sí, pero también distinta. Como si una parte de mí hubiera despertado después de años de estar dormida. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y deseo. En la oficina todo parecía igual para los demás, pero entre nosotros el aire era diferente. Bastaba una mirada, una palabra, una sonrisa discreta para entendernos sin hablar.
Era un juego peligroso pero adictivo, y lo peor era que los dos queríamos seguir jugando. Una tarde me llamó a su oficina para revisar unos documentos. Cerró la puerta, como siempre, pero esa vez no hubo excusas. Nos acercamos sin hablar, como si el cuerpo supiera exactamente lo que hacer. Me tomó del rostro, me besó con fuerza y me llevó hasta el escritorio. No fue romántico. Fue real, urgente, lleno de esa energía que solo tiene lo prohibido. Y, aunque suene contradictorio, fue el momento en que me sentí más libre. Después nos quedamos en silencio, respirando el mismo aire. «Esto no puede continuar», murmuró. Yo solo sonreí. «Ya continúa», le dije. Y ambos supimos que no íbamos a detenernos. Desde entonces, todo se volvió más intenso. Empezamos a vernos fuera del trabajo, en lugares donde nadie nos conociera, hoteles discretos, cafés escondidos, calles donde las miradas ajenas no importaban. Alejandro era distinto fuera de la oficina, más relajado, más cálido, más humano. Y yo, que durante años había vivido midiendo cada paso, empecé a soltarme. Me hablaba de sus proyectos, de su vida antes de mí, de sus fracasos. Me gustaba escucharlo, no porque fuera perfecto, sino porque era real. No me prometía nada, ni yo a él. No había planes ni promesas, solo momentos. Y en esos momentos éramos completamente nuestros. A veces me preguntaba si él sentía culpa. Tal vez sí, pero la disimulaba bien. A mí no me pesaba la conciencia. Me pesaba más la idea de volver a una vida sin fuego, sin emoción. Andrés seguía siendo el mismo de siempre, amable, correcto, aburrido. Hablaba del trabajo, de las facturas, del supermercado. No tenía la menor idea de que su esposa se escapaba a las 5 de la tarde para encontrarse con otro hombre. Un día, mientras me vestía después de uno de esos encuentros con Alejandro, me miré al espejo del baño del hotel. Llevaba el cabello desordenado, la boca roja, los ojos brillantes. Así es como debería verme una mujer feliz, pensé. No como esa sombra que había sido durante años. Pero la doble vida tiene un precio. Empezaron las mentiras, las excusas, los mensajes borrados, las llamadas que cortaba rápido. Vivía con el miedo de que Andrés descubriera algo, pero al mismo tiempo con la emoción de lo prohibido. Era una combinación que me mantenía viva, alerta, despierta. Alejandro, en cambio, empezó a mostrarse más reservado. Nos estamos arriesgando demasiado, me decía. Podemos perderlo todo. ¿Y si ya no tengo nada que perder?, le respondí. Porque, aunque aún vivía con mi esposo, emocionalmente ya no estaba ahí. Cada vez que Andrés me abrazaba, sentía que me asfixiaba con su rutina. Cada «te amo» sonaba vacío. En cambio, cada vez que Alejandro me decía mi nombre, sentía un escalofrío en la piel. Y entendí que eso, por más incorrecto que fuera, era lo que realmente me hacía sentir viva. Una tarde, después de una discusión con Andrés por una tontería, creo que era algo sobre la cena o la ropa sucia, salí de casa sin decir nada. Fui directo al departamento de Alejandro. Cuando abrió la puerta, no dije una palabra. Solo lo abracé. «No quiero volver», le susurré. Él me miró en silencio, y por un momento creí que iba a pedirme que me quedara, pero no lo hizo. «Camila, no tomes decisiones en caliente», dijo con calma. «Esto es más complicado de lo que crees». «No, no lo es. Lo complicado es vivir sin sentir nada». Esa noche me quedé con él. No dormimos mucho. Entre besos, risas y silencios, entendí que, aunque el mundo nos juzgara, en ese instante todo tenía sentido. Si estás aquí escuchándome, suscríbete, porque lo que te contaré en el próximo capítulo es cuando todo empezó a derrumbarse. Deja tu señal si alguna vez sentiste que un solo beso podía incendiar toda tu vida.
Y dímelo abajo, ¿crees que el deseo justifica el riesgo? Yo aposté todo y no me arrepiento. A veces pienso que las historias prohibidas no se destruyen por culpa del deseo, sino por todo lo que lo rodea. Las mentiras, las miradas, los silencios que ya no se pueden sostener. Con Alejandro, todo empezó como un secreto perfecto, pero poco a poco el secreto empezó a crecer tanto que ya no cabía en nosotros. Había días en los que bastaba una mirada para sentir que todo el mundo podía vernos. Otras veces parecía que nada existía más allá de nuestras manos entrelazadas, de nuestros cuerpos que se buscaban, como si se conocieran de otra vida. Una tarde cualquiera, mientras revisábamos una campaña, entró una de las asistentes sin tocar la puerta. Nos encontró demasiado cerca, aunque técnicamente no hacíamos nada. Alejandro se apartó rápido. Yo fingí revisar unos papeles y ella se disculpó, pero su mirada decía que había visto más de lo que debía. Cuando salió, nos miramos en silencio. Esto no va a durar mucho sin que alguien lo note, dije en voz baja. Ya lo sé, respondió él, pero no hizo nada por detenerlo. Desde ese día empezamos a ser más cuidadosos, o al menos eso intentábamos. Evitábamos quedarnos solos demasiado tiempo, no usábamos los mismos lugares, no hablábamos por teléfono, pero el deseo no entiende de estrategias. Cuanto más lo reprimíamos, más fuerte volvía, y cuando finalmente nos encontrábamos, era como si el tiempo se detuviera. No importaba el riesgo, no importaban los demás, solo nosotros. Pero el cuerpo no miente y la mente tampoco. Empecé a llegar tarde a casa, a tener ojeras, a distraerme en medio de conversaciones. Andrés me observaba con sospecha, pero aún confiaba en mí. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó si había alguien más. Casi dejo caer el tenedor. ¿Por qué dices eso?, pregunté fingiendo sorpresa. Porque ya no me miras igual, respondió. No supe qué decir. Reí nerviosa, le di un beso en la mejilla y cambié de tema. Pero esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza. Ya no me miras igual. Tenía razón, no lo miraba igual, ni lo sentía igual. Andrés representaba todo lo estable, lo correcto, lo esperado. Alejandro era lo contrario: peligro, deseo, incertidumbre, lo que debería dar miedo, pero me atraía más que cualquier promesa de seguridad. Una tarde, después del trabajo, Alejandro me pidió que lo acompañara a un café fuera de la ciudad. «Necesito hablar contigo», dijo. Lo sentí distante, preocupado. Pensé que algo había pasado en la empresa, pero no. Era algo entre nosotros. «Camila, esto se está saliendo de control», empezó. «Cada vez es más difícil fingir, y no quiero hacerte daño». Lo escuché sin interrumpirlo, con la taza entre las manos. «Ya me hiciste daño», dije por fin, «porque ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». No respondió de inmediato. Me miró largo rato, como si buscara las palabras exactas. «No puedo darte lo que mereces», murmuró. «No quiero ser el hombre que destruye tu casa». Y ahí fue cuando lo entendí todo. Él sentía culpa, no por su deseo, sino por lo que eso decía de él. Pero yo no compartía su remordimiento. Para mí, el amor no era una promesa, era una presencia, y él estaba presente de una forma que mi marido no lo había estado en años. Esa noche discutimos por primera vez. No fue una pelea de gritos, sino de verdades. «No puedes venir a despertar algo en mí y luego decir que no quieres seguir», le dije. «No te pedí que me amaras, solo que no huyeras». Alejandro se pasó las manos por el cabello, exasperado. «No entiendes, Camila. Esto no es sostenible». Me acerqué, tomé el rostro entre las manos. «Entonces no lo sostengas, solo vívelo». Y así fue. Nos rendimos otra vez al fuego,
con la rabia y la ternura mezcladas. Cuando sus labios encontraron los míos, todo argumento desapareció. Era una contradicción hermosa, una herida que dolía pero curaba al mismo tiempo. Y aunque cada encuentro era más arriesgado, también era más profundo. Ya no era solo pasión. Había cariño, complicidad, algo parecido al amor, aunque ninguno se atreviera a llamarlo así. Las semanas pasaron y la situación se volvió insostenible. Andrés empezó a hacer preguntas incómodas. Revisaba mis mensajes, mis horarios, hasta me acompañaba a veces al trabajo. Yo me sentía vigilada, atrapada, pero en el fondo sabía que lo había provocado. Una noche, cuando volvió a mencionarlo, exploté. ¿No te das cuenta de que el problema no es si hay otro, sino que ya no quiero estar contigo? Lo dije sin pensar, sin medir las consecuencias. Él me miró con los ojos llenos de incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Camila? Lo que escuchaste. Hubo un silencio largo, denso. ¿Hay alguien más? Insistió. No respondí. Y ese silencio fue la confirmación que necesitaba. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por un abismo. Yo miraba el techo, contando las horas que faltaban para salir de casa. A la mañana siguiente tomé mis cosas y me fui directo al trabajo. Alejandro notó mi cara pálida, mis ojos hinchados. ¿Todo bien?, preguntó. Le dije la verdad, respondí. Él no dijo nada. Se limitó a cerrar la puerta y abrazarme. Durante algunos días traté de mantenerme firme, pero la realidad no tardó en alcanzarnos. Andrés empezó a llamar a la oficina, a aparecer sin avisar. Una tarde, esperó en el estacionamiento. Cuando me vio salir con Alejandro, entendió todo sin necesidad de palabras. Se acercó y lo golpeó. Todo pasó muy rápido. Yo grité, intenté separarlos, pero ya era tarde. La gente los miraba horrorizada. Alejandro no respondió al golpe, solo lo sostuvo con calma. No la lastimes, dijo. Andrés se fue furioso, dejándome allí, temblando. Después de eso, mi vida cambió para siempre. La noticia corrió por la oficina, aunque nadie lo dijera abiertamente. Las miradas lo decían todo. Alejandro me pidió que tomara unos días libres. No quiero que te sientas expuesta, me dijo. Pero ya lo estaba, ya no había vuelta atrás. Pasé esos días en casa de una amiga, tratando de entender qué quería hacer con mi vida. Andrés me escribió varias veces, pidiéndome que hablara con él, que lo pensara mejor. Pero no respondí, no porque lo odiara, sino porque ya no tenía nada que decirle. A veces el silencio es más honesto que cualquier explicación. Cuando volví a la oficina todo era distinto. Alejandro estaba distante, más frío. No por falta de deseo, sino por miedo. Lo entendía, pero me dolía. Sentía que después de todo lo que habíamos vivido, el mundo nos estaba empujando a escondernos otra vez. Si estás aquí, suscríbete, porque lo que pasó después fue el punto de quiebre entre el amor y la destrucción. Deja tu señal si alguna vez sentiste que el precio de la pasión era demasiado alto. Y dímelo abajo. ¿Crees que vale la pena perderlo todo por sentirte viva, aunque sea una vez? Yo lo hice. Y volvería a hacerlo. Cuando todo salió a la luz, pensé que mi mundo se derrumbaría. Pero, curiosamente, no sentí miedo. Lo que sentí fue alivio. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que esconder mensajes, borrar llamadas o inventar reuniones. La verdad, con toda su crudeza, estaba sobre la mesa y, aunque dolía, también liberaba. Andrés me pidió que hablara con él una última vez. Fui, no por culpa, sino por respeto a los años compartidos. Nos sentamos en la sala, en silencio, como dos extraños que alguna vez fueron cómplices. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. No tenía una respuesta simple,
porque me sentía muerta, Andrés, porque ya no recordaba quién era. Me miró con tristeza, no con odio. Podrías haberme dicho eso antes de traicionarme. Lo intenté, respondí, pero ya no quedaba nada que salvar. No gritamos, no hubo insultos, solo un adiós inevitable. Al día siguiente empaqué mis cosas y me fui. Lo más difícil no fue dejar la casa, sino dejar la versión de mí que vivía en ella. La mujer que sonreía por costumbre, que cocinaba los domingos, que creía que el amor era una rutina. Esa mujer se quedó ahí, sentada en ese sofá, mirando la puerta cerrarse. Durante las primeras semanas, viví en un pequeño departamento alquilado. Alejandro me llamaba todos los días, preocupado, atento. ¿Estás bien?, preguntaba. Estoy viva, respondía. Pero lo nuestro también cambió. Ya no había misterio, ni escondite. Ahora éramos libres, y paradójicamente eso nos asustaba. Lo que antes era deseo envuelto en peligro, se volvió una relación que debía sostenerse en la realidad, y la realidad a veces es menos excitante que el pecado. Alejandro seguía siendo el mismo hombre brillante, seguro, encantador, pero también estaba cansado. La situación en la empresa se volvió tensa, los rumores crecían, las miradas pesaban. No sé cuánto tiempo más podré mantener esto, me dijo un día. Si me despiden, lo entenderé. Respondí con calma. Lo que no entendería es que te arrepientas. Me miró largo rato antes de responder. No me arrepiento de ti, Camila, pero me arrepiento de haberlo hecho así. Esa frase me dolió más que cualquier golpe, no porque me ofendiera, sino porque supe que era el principio del final. Empezó a tomar distancia. Llamadas más cortas, mensajes menos frecuentes, reuniones canceladas. Yo lo conocía lo suficiente para entender que se estaba despidiendo sin decirlo. Una noche lo enfrenté. Fui a su departamento sin avisar. Cuando abrió la puerta, me miró sorprendido. «Tenemos que hablar», le dije. Se hizo a un lado, me dejó pasar. Había cajas en el piso, como si estuviera empacando. «¿Te vas?», pregunté. «Sí», respondió con voz baja. «Me ofrecieron un puesto en Monterrey. Es lo mejor para los dos». Sentí un nudo en el pecho. «¿Para los dos o para ti?», no respondió. Me acerqué, lo tomé del rostro. «Dime que no me amaste y me voy». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puedo decirte eso», murmuró. Nos abrazamos largo rato, sabiendo que ese sería el último. No hubo reproches, ni promesas, ni escenas de película. Solo dos personas que se encontraron en el momento equivocado. Cuando se fue, quedé sola en un silencio tan profundo que por momentos parecía oír mi propia respiración. No lloré. Me preparé un café, abrí la ventana y dejé que el aire frío de la madrugada entrara. Pensé en todo lo que había pasado y me di cuenta de algo. No cambiaría nada, porque aunque perdí un matrimonio, una reputación y una parte de mi estabilidad, gané algo más valioso, la certeza de que me pertenezco a mí misma. La gente habla mucho de la infidelidad, pero casi nadie habla de lo que la provoca. Todos juzgan el acto, pero pocos se atreven a mirar el vacío que lo antecede. No todos los engaños nacen del deseo. Algunos nacen de la soledad, de la necesidad de ser vista, tocada, comprendida. Yo no busqué a Alejandro, solo me crucé con alguien que me recordó que todavía estaba viva. Y eso, aunque el mundo me condene por ello, no me parece un crimen. Con el tiempo, Andrés rehizo su vida. Lo supe por amigos en común. Me alegra, en serio. No guardo rencor. Tampoco busco su perdón. Lo nuestro fue lo que tenía que ser. Una historia que cumplió su ciclo. En cuanto a Alejandro, no supe más. A veces creo que si lo viera por la calle, no sabría qué decirle. Tal vez solo lo miraría y sonreiría.
porque aunque se haya ido, una parte de él se quedó conmigo. Aprendí que no todas las pérdidas son tragedias. A veces perder es la única forma de encontrarse. Y aunque muchos no lo entiendan, no me arrepiento, ni por un segundo. Si la vida me pusiera otra vez frente a esa elección, haría exactamente lo mismo. No porque me sienta orgullosa, sino porque me siento libre. Hoy, un año después, sigo en la misma ciudad, con un trabajo nuevo, con menos certezas, pero más paz. Ya no busco amor en los lugares donde solo hay costumbre. Tampoco busco redención. Solo busco honestidad conmigo y con los demás. Si estás escuchando esto, suscríbete. No para juzgarme, sino para quedarte conmigo un poco más. Deja tu señal si alguna vez tomaste una decisión que el mundo no entendió, pero que te salvó de ti misma. Y cuéntame abajo, sin miedo. ¿Qué harías si descubrieras que la felicidad no siempre está donde todos dicen? Yo lo descubrí tarde, pero lo descubrí. A veces me preguntan si valió la pena, y siempre respondo lo mismo. Sí, lo valió todo. Valió las lágrimas, las miradas de juicio, los susurros a mis espaldas, porque, aunque suene contradictorio, perdí muchas cosas. Pero gané algo que nadie me podrá quitar jamás: la verdad de lo que soy. No soy una víctima, no soy una heroína, y tampoco me interesa ser perdonada. Soy una mujer que se atrevió a cruzar la línea, y una vez que lo haces, ya no hay forma de volver a ser la misma. Hoy miro hacia atrás y no me reconozco en esa esposa silenciosa que despertaba cada mañana junto a un hombre que ya no sabía mirarla. Tampoco me reconozco en la amante que temblaba cada vez que sonaba su teléfono esperando un mensaje. Ahora me reconozco en la mujer que aprendió a estar sola, a escuchar su respiración sin miedo, a sostener su reflejo sin huir. A veces me sorprende lo fuerte que me volví después de tocar el fondo del deseo. La gente dice que la infidelidad destruye, pero nadie habla de cómo también puede construir. Me reconstruí entre ruinas, entre decisiones que muchos llamarían errores. Pero los errores también son caminos. Y el mío me llevó a conocerme. Descubrí que la fidelidad sin deseo no es virtud, es resignación. Y yo no nací para resignarme. A veces, cuando salgo a caminar por las calles de la ciudad, siento que cada esquina guarda un pedazo de mi historia. El café donde lo vi por última vez, la calle donde nos besamos bajo la lluvia, el hotel donde nos prometimos que sería solo una vez. Me sonrío sola, no con nostalgia, sino con gratitud, porque, aunque duela, prefiero una historia intensa y real a una vida tibia y sin alma. Andrés nunca volvió a buscarme. Supongo que fue su forma de cerrar el ciclo. Me alegra, porque merecía seguir adelante. A veces me pregunto si alguna de sus nuevas parejas sabe que su exesposa fue la infiel. Probablemente sí. En este mundo, las etiquetas se propagan rápido, pero ya no me importa, porque aprendí que lo que la gente dice de ti solo tiene poder si tú lo permites. Y yo ya no permito que nadie defina mi historia. Lo que tuve con Alejandro no fue una casualidad, fue una coincidencia de almas en el momento exacto y en el contexto equivocado. Y eso lo hace más humano, no más sucio. Tal vez la vida lo puso en mi camino no para quedarse, sino para despertarme, y lo hizo. Me enseñó que el deseo no es un enemigo, que la piel también tiene memoria y que el amor no siempre se parece a lo que nos contaron. Recuerdo la última vez que hablé con él. Fue un mensaje corto, casi una despedida sin decir adiós. Gracias por existir, escribió. No respondí. No porque no quisiera, sino porque entendí que ya no hacía falta. Hay historias que se despiden solas, sin cerrar la puerta, porque ya no hay puerta que cerrar.
Desde entonces no volvimos a hablar, y me gusta que sea así. Lo que vivimos pertenece solo a nosotros, a ese tiempo suspendido entre la culpa y la pasión, donde todo era fuego y silencio al mismo tiempo. Con el paso de los meses aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Volví a leer, a cocinar para mí, a viajar sola. Redescubrí mis propios gustos, mis propios ritmos. Me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo para los demás, para mi esposo, para mi familia, para las expectativas. Y cuando dejé de hacerlo, cuando me elegí a mí, todo cambió. Empecé a trabajar en proyectos nuevos, conocí gente distinta, y aunque todavía me miran con curiosidad cuando mencionan lo que pasó, ya no siento vergüenza, siento poder. Una amiga me dijo una vez: Camila, tú no fuiste infiel, fuiste honesta contigo misma demasiado tarde. Y creo que tenía razón. La infidelidad empieza mucho antes del acto. Empieza cuando dejas de desear a quien tienes al lado, cuando tu mente empieza a escapar, cuando tu cuerpo se calla por educación y tu alma grita en silencio. Yo solo escuché ese grito. A veces, cuando pienso en Andrés y en Alejandro, me doy cuenta de que ambos representan partes de mí. Andrés fue mi estabilidad, mi refugio, mi calma. Alejandro fue mi fuego, mi vértigo, mi espejo. Los dos me enseñaron algo que ninguna terapia ni ningún libro me habría enseñado: que amar no siempre es permanecer, y que a veces dejar ir también es una forma de amor. Hoy, cuando alguien me pregunta si me arrepiento, sonrío, porque no hay arrepentimiento en mi historia. Hay aprendizaje, hay deseo, hay libertad. La culpa pertenece a los que viven para complacer. Yo aprendí a vivir para sentir. Y si eso me convierte en la villana de esta historia, lo acepto. Prefiero ser la mala de un cuento honesto que la santa de una mentira. He pensado mucho en qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si Alejandro no se hubiera ido, si Andrés me hubiera escuchado antes, si yo hubiera elegido callar mis deseos. Pero todos esos sí son solo fantasmas. La vida no se construye con lo que pudo ser, sino con lo que fue. Y lo que fue, fue mío. Nadie me lo quita. Así que sí, fui infiel. Pero también fui valiente. Me atreví a romper el molde, a desafiar lo que se espera de una mujer, a decirle que no a una vida predecible. Y aunque la gente hable, aunque me juzguen, sigo durmiendo tranquila, porque no hay castigo más grande que vivir una vida que no te pertenece. Ahora, mientras cierro este capítulo, lo hago sin lágrimas. Lo hago con la serenidad de quien ya no necesita justificar su historia. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, no porque apruebes lo que hice, sino porque quieres escuchar la verdad que pocos se atreven a contar. Deja tu señal si alguna vez fuiste juzgado por seguir tu deseo y dímelo abajo. ¿Crees que la fidelidad es amor o solo miedo a estar solo? Yo descubrí que, a veces, la infidelidad es la forma más honesta de decir: ya no soy tuya, soy mía. Y si alguna vez te encuentras frente a esa elección, no pienses en lo que perderás. Piensa en lo que recuperarás. Tu voz, tu deseo, tu verdad. Eso fue lo que yo hice. Y aunque el mundo no me entienda, yo sí.